La progresividad también de la que hablábamos ayer va muy lenta y solo ha avanzado el feminismo y los movimientos feministas con lo que comentábamos ayer, con dolor, ¿no? Y con dolor, con una violencia extrema que se visibiliza. Si no se visibiliza, no existe, ¿no? Y por cuanto hace a la lucha que hemos estado haciendo todos y cada uno de los frentes que tenemos como movimiento feminista. Entonces, realmente no ha sido porque nos quiera escuchar el Estado. De hecho, ayer también lo comentábamos con compañeras de América Latina, ¿no? En el que nos dicen que no somos prioridad en la agenda, solamente voltean a vernos cuando son elecciones, y eso porque saben que también estadísticamente somos más mujeres que hombres, y votantes también somos más votantes mujeres. Entonces solamente cuando es una agenda electorera, como muchas políticas públicas, y una de dos, o que sea obligado el Estado, como el caso de la sentencia del campo algodonero, o bien cuando ya es en una respuesta de un movimiento sumamente emblemático, ¿no? Por parte de los movimientos feministas. Solo así es como reacciona el Estado. De otra manera, no tengo ni un solo caso que yo pueda decir, no, sí fue porque el Estado le dio oportunidad o porque la democracia, ni uno solo, ni uno. Todo ha sido porque se le ha obligado o porque ya no sabe cómo apagar el fuego de nuestros movimientos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, yo creo que no. Bueno, soy Pamela. Yo creo que no. Yo creo que todavía no es una democracia desde el punto de vista de las instituciones abierta a la escucha de los movimientos feministas y de mujeres. Es decir, podemos tener afinidades o no con el gobierno en turno, pero lo que sí es cierto es que incluso las mujeres que están dentro de las instituciones, por lo menos en los lugares de poder, de toma de decisiones, no solamente no responden propiamente al feminismo, sino que no han logrado como representar tampoco una agenda feminista. Es decir, se hacen políticas públicas en torno a la perspectiva de género, pero yo no veo, por ejemplo, que en las instituciones se hable de una agenda propiamente de mujeres, para mujeres, no con perspectiva de género, sino con perspectiva de las mujeres y con postura feminista. Y la razón por la que el feminismo no se enuncia desde las instituciones es porque el feminismo incomoda. Porque desde luego que es no solamente interseccional la lucha feminista y la lucha de las mujeres, sino que desde el punto de vista institucional tiene que ser transversal. Y para que sea auténticamente feminista, tiene que tocarlo todo, cuestionarlo todo, porque la realidad es que nuestras instituciones son patriarcales. Las mujeres nacemos, crecemos, nos reproducimos, abortamos y no abortamos y nos morimos dentro del patriarcado, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que todavía no. Es decir, por eso insisto, podemos ser afines o no al gobierno en turno, pero la realidad que puede incluso en algunos momentos mostrar, no sé si apertura, pero por lo menos ser un poco más receptivo hacia los movimientos sociales por su propio nacimiento, por cómo llegó el gobierno en turno. Pero eso no quiere decir que realmente esté abierto a la escucha del movimiento feminista. Eso por una parte. Y por la otra me parece que si hay algo que no contribuye y que no abona precisamente a que la agenda feminista y de mujeres esté en el gobierno y participe de la democracia me parece que la criminalización que hay en torno a los movimientos feministas y de mujeres. Creo que finalmente, o sea, hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento perpetúa la criminalización, ¿no? Y creo que eso
de alguna manera tampoco abona, o sea, tampoco permite como ir rompiendo con estos estigmas que hay y estas etiquetas y prejuicios que hay en torno a las luchas de las mujeres. Yo lo voy a decir claramente, yo estoy de acuerdo con las compas y con las hermanas que radicalizan sus manifestaciones de lucha y que trastocan los espacios públicos, institucionales o no, como en el sector privado o como la vía pública y demás. Yo estoy de acuerdo, yo no lo hago, pero yo estoy con ellas, ¿no? Por supuesto que me representan, ¿no? Y creo además que nos representan a todas, queramos o no, ¿no? Pero bueno, pero a lo que quiero llegar es a que justamente a lo que se llega es a un debate, a un falso debate que genera polémica, ¿no? Y entonces es decir, a ver, es que ellas rompen, es que ellas queman, es que nuestros monumentos, ¿no? Pero, o sea, tú juntas a no sé cuántos pelados y peladas, o bueno, personas, no digamos pelados y peladas, personas, era más bien un coloquialismo, pero digamos personas en el Ángel de la Independencia para celebrar que México ganó en un partido de fútbol sobre tal cosa, y el Ángel de la Independencia, por ejemplo, queda destrozado, y entonces eso no se mira, ¿no? Y además se compara, o sea, se hace el comparativo como que se ponen al mismo nivel y no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego no estamos actualmente en un espectro en el que los movimientos feministas y de mujeres sean escuchados. Y por otra parte, que si el feminismo está en contra del gobierno, yo no lo diría como en un sentido de personalización contra el gobierno. Creo que está en contra de las instituciones que son patriarcales, estén representadas por quien estén representadas, ¿no? Y por eso digo, creo que muchas veces se arman falsos debates al respecto. A mí, por ejemplo, incluso me parece ofensivo que la gente dentro del espectro diga, ¿México está preparado para tener una presidenta mujer? O sea, ¿cuándo nos preguntaron si estábamos preparados y preparadas, por ejemplo, para tener presidentes hombres? O sea, me parece una completa, pues no sé, todo, una ofensa, ¿no? Un despropósito, además, hacer ese tipo de preguntas. O sea, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que como un poco atendiendo a las preguntas detonadoras, pues ese es mi punto de vista. Sí, porque incluso no es únicamente que el movimiento haya nacido como en este sexenio, ¿no? Es como toda la historia, toda la trayectoria que tiene, todo lo que ha abonado a lo largo del tiempo y no desde un lugar de gobierno, porque al final somos quienes estamos abajo señalando, impulsando, dando ideas para que se creen las cosas, ¿no? Bueno, así, ¿alguien más? Justo esto último que comentas, suscribo esto que nos comparte Pamela. Hoy podríamos hablar de una represión hacia el feminismo y en qué sentido, ¿no? Porque también debemos ser responsables en cómo manifestamos eso y si también nosotras queremos que es ahí el foco. Porque nuestros derechos, todos los de las mujeres, en todas las épocas, en todos los siglos, en todas las historias y en todos los continentes, pues nunca las ha concedido ningún Estado. Son derechos que han sido arrebatados, todos. Y de manera estratégica, pues el sufragio en México quizá ese no. Y seguía habiendo represión. Una represión que sí desaparecía mujeres desde el Estado. Y yo no me quiero casar con lo que últimamente se dice, pero hoy por hoy hay más apertura a nuestras expresiones, incluso con vallas alrededor del Zócalo, incluso con lo que sea. ¿Cómo podemos llegar a ser radicales desde el gobierno, ¿no? Si a cualquiera de nosotras nos dieran la oportunidad de poder elegir cómo va esa marcha, cómo va ese movimiento. Hay que responderle a todo mundo, ¿no? Quedar como bien con todos, con qué parte de la sociedad que es el grueso. Yo preferiría estar muy bien con las mujeres, que somos más del 50%, no solo votantes, sino las que vivimos y transitamos el país. Entonces ahí pues sí es una llamada de atención que siempre vamos a hacer, ¿no? Vamos a incomodar todos los espacios, todos, porque para eso venimos, no estamos satisfechas nunca,
por la cuestión de progresividad. Pero en ese falso debate que bien dice Pamela, nosotras que tanto hemos abonado, lo platicábamos hace un momento, a pelear con el macho, es decir, con una sola figura, o a confrontar al Estado desde su figura de Estado. Y eso la sociedad mexicana quizá no la tiene claro. O sea, también el lenguaje democrático es algo que apenas está poniéndose de moda y creemos que el INE nos representa. O sea, decimos cosas tan bárbaras como esas, cuando hay democracia participativa, cuando hay otras maneras de ejercer democracia fuera de lo institucional, ¿no? Y si apenas estamos manejando cierto lenguaje, sin un piso parejo respecto al lenguaje, viene una confrontación innecesaria, ¿no? Decían ahorita, nos voltea a ver el Estado, pues, nosotros volteamos al Estado a vernos. Cuando este gobierno surge y surge con una pancarta en donde eran puros caudillos, dijimos, y las mujeres que hicieron patria, y ¡pum!, cambian el sello. Pero lo hicimos las mujeres desde la sociedad civil, no de las compañeras. Hemos entendido con este proceso de muy corto tiempo, apenas 3 años de gobierno de izquierda en el país, que pues la paridad tampoco es todo, ¿no? Pero también tengo que reconocer que antes de que este gobierno entrara ya como el partido oficial, había una generación, la primera generación, una generación antes de estas legisladoras en la Cámara de Diputados, tenían una agenda feminista que avanzó tremendo, ¿no? Tanto como para que en estos 2 últimos años, pues la legalización del aborto en muchos otros estados que no estaban ni contemplados o que podrían parecer difíciles, se hacen una realidad. Y que les costó a muchas de las compañeras legisladoras quitarse estigmas mismos. Si somos enemigas del Estado, pues obviamente no, pero queremos un Estado que nos atienda como queremos que nos atienda. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Por qué? Porque somos mujeres, ¿no? Y no hay más que explicarles. También decían, eso sí, si la represión o la violencia va en aumento. Antes, compañeras, no se denunciaba, hoy sí. Y en esta cuestión de los datos, que también los tocábamos hace un momento, pues lo que no se mide no se perfecciona, ¿no? Y los datos que todas y todos tenemos son por el registro de denuncias. Todavía faltan las que no han denunciado. Es decir, hoy sí se revela una radiografía un poco más amplia, no total, de la violencia o el nivel de violencia que vive nuestro país machista, porque también lo decíamos hace un momento, no hay nada más parecido a un macho de derecha que uno de izquierda, porque es ahí donde nacemos todos en un sistema patriarcal en el que nosotros decimos ya basta y no más, ¿no? Y ponemos las bases del juego al que queremos jugar y no jugamos el juego que ellas quieren. Entonces, sí debe haber una corresponsabilidad y si nosotras podemos también sacar el falso debate de la mesa, hay que tirarlo, hay que tirarlo porque además nos desgastará innecesariamente y hay que rearticularnos. ¿Cuántas veces? Las veces que sean. ¿Con cuáles feminismos? Con todos. ¿Con cuáles mujeres? Con todas, en la medida y en la posibilidad de que los territorios así los permitan, porque no todo es el centro. Por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a disculparme por mi deformación profesional, pero me gustaría poner al centro la discusión de los términos, ¿no? De la democracia. Veía acá que pusieron una nota, ¿no? Como sistema político. Y yo creo que antes de pensar en la democracia como sistema político, pensemos pues qué significa el asunto de sistema político y de democracia. Es decir, las formas concretas de organizarnos y no solo de gobernarnos. Porque creo que a veces hablamos de la democracia como una forma de gobierno y se nos olvida que es un sistema político y que dentro de los sistemas políticos pues están incluidas todas las relaciones de nuestras vidas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, el día de hoy, la relación de nuestras vidas con nosotras mismas, con decisiones tan íntimas como ser madres o no, pues entonces están reguladas y pasan también por esta politicidad
que si solo la vemos desde el punto de vista institucional, ¿no?, de la democracia institucional, pues entonces nos hacemos bolas y pensamos que eso significa democracia, ¿no?, como solo una forma de gobierno y no una forma de organización. Entonces me gustaría hablar de las formas democráticas, del ejercicio democrático, ya no solo, otra vez, y perdón que así parezca yo disco rayado, sino las formas democráticas dentro incluso de nuestras propias organizaciones feministas, colectivas, ¿no? Porque creo que ahí es en donde de alguna manera podríamos experimentar la democracia. Democracia no solo representativa, ¿no?, sino por ejemplo una democracia directa, que además en la manera en la que tenemos de gobernarnos, ¿no?, a través de este Estado, los Estados-nación modernos, pues las democracias directas no funcionan, ¿no? No funcionan no porque le haga falta algo a la democracia institucional, sino porque, por ejemplo, la democracia directa es muy tardada y a veces no existe para tomar decisiones, existe para analizar los problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo aquí, ¿no?, que siento que a lo mejor podemos estar en un espacio de ejercicio democrático donde al final no estamos tomando una decisión unívoca, sino que más bien estamos hablando, ¿y a dónde van a llegar? Pues a lo mejor a ningún lugar, ¿no? Pero eso no quiere decir que este proceso de ejercicio democrático en este espacio no sirva para algo. Entonces sí me gustaría pensar en la democracia no solamente como una forma de gobierno, sino también como una forma de organización. Y bueno, que este Kratos no es solamente el poder como lo imaginamos ahora en el siglo XXI, sino que este Kratos, que es el poder, también significa poder gestionarnos, como hablábamos ayer, ¿no? Poder de posibilidad y no poder solamente de tomar decisiones, ¿no? ¿Perdón? Claro, sí, en una de las preguntas, por ejemplo, se hablaba bueno, no sé si, bueno, de cómo se acceden las mujeres al poder, y ya, a lo mejor esa es otra pregunta, pero creo que también se relacionaría mucho con cómo concebimos a la democracia institucional. Y bueno, acá Misaira nos decía como no somos enemigas del Estado, y yo creo que a veces tendríamos que asumirnos como enemigas del Estado, no porque nosotras queramos, sino porque nuestras formas de organización atentan contra él, ¿no? Y eso, al asumirlo así, creo que podemos cuidarnos muy bien, o sea, lo que vemos en la marcha, ¿no? Si eso no es para un enemigo, entonces yo no sé para qué sea, ¿no? Eso, asumir que efectivamente podemos ser enemigas del Estado porque la guerra está declarada desde que atentamos contra él a través de otras formas de organización que no son las que él permite y que no son las que él regula. Y bueno. Por favor, compañera. Gracias. ¿Me dices tu nombre, perdón? Paloma. Ah, sí. A mí Paloma me hizo pensar en las mujeres indígenas, que muchas veces se autoidentifican no con el feminismo, sino como parte del movimiento indígena de mujeres, pero que sí reconocen como, digamos, esta masificación del feminismo e incluso pasos institucionales han impactado en sus territorios, en las formas en que se organizan en sus territorios. Por ejemplo, hablan mucho de, ahora entiendo que la paridad también está en los sistemas comunitarios, es decir, en los sistemas asamblearios ya tienen que ser, o sea, las autoridades comunitarias también tienen que tener representatividad paritaria. Entonces, sí, hay todo un proceso en las comunidades indígenas en que pues ya tienen que estar las mujeres incluidas como autoridades o en los procesos pues justo de sus formas de organización, y eso, ellas aún si no se identifican con el feminismo, quizás por ser un movimiento blanco, burgués, etcétera, sino más bien se identifican como el movimiento de mujeres indígenas, pues reconocen que esto sí está empujando mucho más velozmente los cambios en sus territorios, y bueno, pues sí, generando una cantidad de cambios en cómo las mujeres se están impulsando a formar parte de estas otras formas de organización. Hola, me llamo Marina. ¿Algo más?
Sí. Perdón. Yo solo quería como hacer un apunte así como muy al margen del comentario de Paloma, que totalmente de acuerdo, porque creo que también las luchas de mujeres feministas, antipatriarcales, o sea, en cualquiera de sus manifestaciones posibles, sí, o sea, sí atentan contra el Estado en tanto que esa forma de organización está en función de un sistema de privilegios. Es decir, creo que las luchas de las mujeres pretenden la abolición de los privilegios, o sea, bueno, por una parte de género, pero creo que también las luchas de las mujeres están inmersas en otra serie de luchas que se hermanan con esta lucha contra el género. Por eso digo que el feminismo debe ser interseccional, las luchas de las mujeres deben ser interseccionales, porque sí deben abolir un primer sistema de privilegios que nos oprime, que es el de los privilegios por género, pero también está inmersa en la abolición de otros sistemas de privilegios que son los de clase, los de raza, por ejemplo, entre otros, ¿no? Por hablar de los tres principales como sistemas de opresión y de dominación hacia las mujeres, ¿no? Pero entonces justo creo que sí el feminismo es incómodo para el sistema político que vivimos actualmente, en tanto que atenta contra esos sistemas de privilegios, ¿no? Entonces, ese era como nada más el apunte que yo quería hacer al margen del otro comentario. Yo también, un apunte en ese sentido. Sobre nuestras formas democráticas de organización dentro del feminismo, entendiendo como eso, el poder, ¿no? Yo sí he visto en todas las colectivas en las que pertenecido, formado, incluso desaparecido, porque ya no da más, en donde no vamos a permitir justo eso, la réplica del patriarcado dentro de nuestras organizaciones, ningún tipo de violencia, ¿no? Que preguntabas, ¿cómo le digo a la otra compañera que me dice, así, ¿no? Así te digo que me siento violentada y así te digo que no más, ¿no? Justo es por ahí, si el feminismo es declarado como el enemigo del Estado, yo creo que más bien esa es la visión del Estado respecto a nosotras, pero no nuestra. O sea, ¿a dónde voy yo? El Estado no nos es necesario. ¿Por qué? Porque justo hemos logrado otras maneras de organizarnos en todo el espectro interseccional. Hoy lo veíamos en el aspecto de salud, cómo nos asistimos, cómo nos acuerpamos, cuáles son, ¿no? Cómo también hemos decidido hasta dónde, hasta aquí, porque ya vivimos lo que vivimos, etcétera. Cómo podemos ir a una comunidad y mejor ser escucha, porque quizá ellas lo atienden mucho mejor que nosotras y tenemos que aprender, y entonces hemos visto que la violencia obstétrica no nos da para más y nos hemos convertido entonces en parteras y regresamos al origen. Entonces hemos visto que todas somos distintas, ¿no? Y hemos visto que puedes tener grados académicos o no. Hemos decidido respetar a quien se maquilla, a quien no se maquilla, a quien quiere ser madre, a quien no, a quien decide que no, a quien quiere vivir en pareja, a quien decide que no. Y eso queda, lo politizamos, lo hacemos nuestro, lo introyectamos, lo respetamos y abonamos a la revolución de nuestros derechos. Incluso el primer día platicábamos si la evolución de la liberación sexual, que fue una de las primeras luchas que gana el feminismo, en que sí nos equivocamos y en que no, porque de repente decidimos no vamos a tener hijos, pues están los anticonceptivos, y después de décadas nos damos cuenta de que pues nos hacen daño, ¿no? El uso de una toalla sanitaria, y hoy decidimos usar una copa menstrual o decidimos el libre sangrado, ¿no? Y ahí vamos. La diferencia desde el feminismo respecto al Estado, también lo tocábamos hace un momento, es que no estamos en el ensayo y el error de manera constante, atendiendo las cosas de manera superficial, sino de fondo. Y eso sí hace falta que el Estado lo tenga en cuenta. Y por eso estamos hoy marchando nuevamente, porque dirías, bueno, pues aquí marchan y más aquí en la Ciudad de México, ya tienen el aborto libre, legal, gratuito, ¿no? Pues porque nos faltan todas las demás entidades.
no más por eso. ¿Y por qué? Porque siguen compañeras presas, ¿no? Y porque hoy, aunque nos digan que no se criminaliza, pero se criminalizaron, o sea, no creas que estamos olvidando que hay una deuda y que sigue habiendo una deuda. Entonces sí, el Estado nos declara, pero es el Estado quien se declara enemigo de las mujeres, creo yo, y lo tiene que hacer, porque hasta el sol de hoy, aún con un gobierno de izquierda, y lo digo desde mi militancia, que además cuando confluyo yo en el partido gobernante es porque confluyo desde mi movimiento, ¿no? Y porque dije, qué revolucionario se escucha esto de un partido, movimiento, está chingón que habemos todos, ¿no? Y todas, vámonos, desde ahí, ¿no? Y de repente pues ya se empieza a acomodar en ser lo cuadrado que resulta nuestra democracia en México. Pero aún se sigue, si hay algo que el Estado de todos los tiempos, no solo el de ahora, de todos los tiempos, tiene, es una deuda con nosotras las mujeres, de todas las edades, no solo las votantes, o sea, las que son o representan la ciudadanía, que también, qué crueldad que seas ciudadano hasta que tengas la mayoría de edad, y cuando pues las niñas transitan, viven, sufren, padecen todo el territorio nacional, y más en esta cuestión de violencia. Alguien decía, nos voltea a ver, el Estado no nos voltea a ver, y cuando nos voltean a ver es solamente en tiempo electoral, y yo sigo encendiendo mis alertas. No nos dejemos engañar y no cedamos, incluso en esta cuestión de democracia participativa a través del voto, ni un paso a la derecha, porque nos ha gobernado mucho tiempo, porque surgió también de ahí todo este proceso patriarcal, y porque es desde ahí donde se niega la evolución de nuestros derechos. ¿Cuáles? Los derechos todos. Entonces no nos podemos disfrazar de feminismo. Tenemos que también ya no verlo desde el occidente, ¿no? Tenemos que tenemos que observar todo este colonialismo que no puede seguir más, y veamos los feminismos del origen, ¿no? Nuestros feminismos latinoamericanos, mexicanos, el movimiento de mujeres, ¿no? Indígenas, diverso. ¿Qué hay de este lado? Y creo que sí podemos cambiar las dinámicas del Estado, porque lo hemos podido hacer, porque hemos arrebatado esos derechos. Falta un montón, y no quiero decir porque llevamos, o sea, no se lo debemos al nuevo gobierno, pero tampoco surgió hoy. Tenemos ancestras atrás que hoy nos tienen aquí sentadas. Bueno, yo quisiera ahí, con respecto a lo último que acabas de comentar, a mí también me parece importante sobre lo de no dar un paso hacia la derecha. También recordemos, y creo que en este tipo, si bien a lo mejor no va a ser tema de este foro, pero también es importante que nosotros, bueno, quien se asuma como de izquierda o de la postura de la que se asuma, creo que es importante entender también el conservadurismo, entenderlo, estudiarlo y analizar por qué es que nuestra sociedad general, global, mundial, sigue siendo tendientemente conservadora. O sea, no es un problema que nada más le atañe a México. En realidad, el mundo está tirado hacia la derecha o al conservadurismo, como queramos verlo. Salvo algunas excepciones en el mundo, pero en realidad el mundo está hacia allá. Y además tenemos un conservadurismo muy oportunista. O sea, a mí me perdonan, pero a mí una senadora del PAN no me representa. O sea, no la odio, no voy a desear que le pase absolutamente nada malo, pero yo no puedo, a mí me ofende incluso que se quieran hacer llamar feministas, siendo que están totalmente en contra de todo lo que el feminismo enuncia, enarbola, lo que hemos logrado como movimiento. A mí la derecha no me representa en ninguna mujer, o sea, y eso creo que hay que dejarlo bien claro. Creo que es importante que, si bien aquí no todo el mundo se va a hacer llamar o se autodenomina como comunista, como socialista o como quieran, sí hay que entender que el camino tampoco es por la derecha. O sea, no puede ser. Ahí sí creo que nosotras como feministas tenemos que tenerlo claro.
Y desde ese, o sea, hay que ser críticas con el gobierno que tenemos, con el Estado, pero no porque el gobierno sea de izquierda, porque el Estado es patriarcal, no el gobierno. El Estado, la estructura en la que vivimos, la organización, la institución es patriarcal. Entonces, por supuesto que estamos en contra de quien está al frente de ese Estado. El presidente en muchas ocasiones, yo lo he escuchado, sigo la mañanera, lo he escuchado muchas veces decir que hay personas que se aprovechan dicen no son feministas, y creo que tiene razón. No son la mayoría, pero hay un grupo que también se cuela y se monta en este movimiento para generar votos. Ahí sí, para generar votos, para generar empatía, para decir, no, sí, claro, nosotros estamos con las mujeres, pero mientras no aborten, mientras sean muy bonitas, bien portaditas en la cocina de su casa y no aborten, ¿no? O sea, nosotros los vamos a dejar trabajar, van a tener sus espacios, hagan sus marchas, pero no aborten. Por favor, pórtense bonitas. Entonces, eso a mí no me representa. También hay que entender que la lucha de las mujeres, insisto, una vez más, como todo en este modelo económico, también es rentable. O sea, también somos mercancía, nuestro movimiento se está mercantilizando y eso no lo debemos permitir. O sea, qué bueno que se sumen, qué bueno que haya muchísima gente que está abriendo los ojos, y muchas mujeres que están tomando conciencia, no abriendo los ojos, que están tomando conciencia, que están creando conciencia, generándose una conciencia propia, deconstruyéndose, luchando desde ese espacio. Pero también hay que entender que vivimos en un sistema que lo copta y lo capta todo y todo está a la venta. Y en ese sentido nuestro movimiento siento que puede ser llevado como a una... ¿cómo decirlo? Como a una no desviación. Podría irse por un camino por el que no forzosamente es, ¿no? O sea, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. A lo mejor no todas aquí se autodenominan socialistas o comunistas o forzosamente de izquierda, pero tampoco nos vayamos a la derecha, porque esa es menos todavía feminista que la izquierda. Y bueno, eso. ¿Por de acá alguien más? Pues creo que ya lo dijeron casi todo, o todo, pero bueno, entonces, pues, ¿qué es la democracia? Es el sistema político que defiende los intereses del pueblo y pues la realidad es otra, ¿no? Porque sigue habiendo marchas, porque la realidad es completamente dispersa de lo que el gobierno en turno o cualquier gobierno defiende. Las feministas, ¿qué somos? Pues la gente que va a luchar por nuestros derechos, por los derechos de otras personas, por las mujeres que están en su casa, por las que no pueden venir aquí. Y pues eso, mientras el poder no nos deje entrar como feministas, como mujeres, pues qué tanto es esto una democracia, ¿no? Si ya las mujeres bien han entrado al gobierno, qué tanto se puede participar desde ese lugar donde ellas están, mientras el gobierno siga siendo androcéntrico, no se va a poder hacer mucho, ¿Y qué pasa con estas marchas? ¿Por qué nos reprimen? ¿Por qué ponen vallas, como bien comentaban? ¿Por qué hay, no sé, monumentos tapiados y demás? Porque nos están reprimiendo, porque esto no es realmente una democracia, porque subsistimos y sobrevivimos y el gobierno está esperando que el pueblo accione para que el gobierno reaccione. Entonces se crean unas leyes que vienen a tapar un poquito lo que estamos pidiendo, pero que realmente se cumplan, eso no es democrático. Yo siento que no hay democracia sin feminismo. Nada más. Por acá, bueno, ¿no? Parte de la reflexión y que a mí me parece muy importante, aparte de recalcar de la democracia institucional, la democracia que se vive dentro de los movimientos feministas, dentro de los feminismos que van permeando desde comunidades indígenas, espacios que incluso no están vinculados a la academia, ¿no? Que les llaman feminismos populares, que el feminismo llegue a entrar a los barrios, a las calles,
se gestan otro tipo de vínculos de comunidad y generan sus propias formas de democratizarse internamente, ¿no? Y otro aspecto que también quiero rescatar es el cuidado de la vida, ¿no? ¿Cómo se integra la democracia? ¿Por qué para el feminismo es tan importante que exista esta forma dentro de la democracia y esta perspectiva, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la visión del aparato de justicia mexicano desde los movimientos feministas? Otra vez. ¿Cómo? Le repito, ¿cuál es la visión del aparato de justicia mexicano desde los movimientos feministas? Ajá, del aparato de justicia mexicano desde los movimientos feministas, porque ya nos comentaba ayer la compañera abogada, ¿no? Más o menos cómo es que existen estas leyes, pero a la hora de aplicarse, a la hora de bajar, o no hay el recurso, o no hay la capacitación adecuada, o hay estos aspectos que cuando esperemos y no tengamos que transitar por ellos, nos limitan, coaccionan, ejercen violencia más de la que ya tenemos, ¿no?, cotidianamente. ¿Alguien quiere participar? Pues no es pronta, no es expedita. Pues no es pronta, no es expedita, es vertical, es corrupta, es omisa, hasta el sol de hoy, ¿no? Todas las leyes son preciosas, podemos tener la Constitución más vanguardista, yo creo que la Revolución Francesa se queda corta ante la Constitución de la Ciudad de México, pero sin armonización no se vuelve una realidad. ¿Y qué implica ello? Además de una serie de injusticias, que sería lo más importante, o una serie de, ahí sí, ¿no?, o sea, de opresión del Estado, una frustración terrible, ¿no? Muchas han soltado también, o se nos han quedado en el camino sin ver la luz de la justicia, ¿no? Y así tenemos el caso, bueno, no quiero entrar en ningún caso, pero tenemos muchos casos en donde muere hasta la mamá, ¿no?, los hijos, sin poder hacer justicia, ¿no?, las hijas. Y seguimos viendo además unos mecanismos de defensa para quien ejerce la violencia, como puede ser un fuero, como puede ser que no esté registrado en el banco de agresores, ¿no?, como quien enarbola desde esta falsa bandera de una nueva masculinidad y dice aquí estoy y te aplaude y ahora resultan hasta más representantes por la defensa de injusticias, cuando ellos de manera paralela tienen una vida de violencias, ¿no?, de omisiones diversas. También que esta democracia queda tan abierta para que todos podamos acceder a esos lugares donde se hacen leyes o se toma decisiones, que quien llega no está totalmente capacitado para hacerlo. Y no hablo de un rollo de meritocracia, siquiera de la sensibilidad mínima para reconocer qué, cómo atender. Pero sí, yo creo que desde los feminismos vemos con desesperación, y no con desesperanza, porque queremos justicia. ¿Cuál? Y ayer platicábamos también, no solamente la punitiva, ¿no?, no solamente la reparación del daño, pero sí, ¿no?, no solamente que nos den esta reparación económica también, pero sí, ¿no?, y no va a ser suficiente, pero sí, una disculpa pública, pero sí, porque queremos crear antecedentes, o sea, queremos que quede plasmado en la historia que también cualquier disculpa, cualquier reparación del daño, si es superficial, tampoco es suficiente. Y en esa estadía creo que estamos. Sí, bueno, yo… ¿Cómo se llama?
Sí, no, qué gusto que Misaira mencionó la parte punitivista, porque bueno, creo que ahí hay una división importante en el feminismo y bueno, yo sí me posicionaría desde el antipunitivismo y desde una justicia sanadora. Es muy evidente que más allá de pues toda la impunidad, etcétera, que pues no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta a la sociedad en su conjunto y en especial pues sobre todo a las poblaciones más vulneradas. O sea, pues tenemos cárceles con hacinamiento y donde claramente están las poblaciones más desfavorecidas y no, pues, no sé, no muchas mujeres blancas encarceladas ni hombres blancos encarcelados, etcétera. Pero sí, más allá de todo esto, y creo que, por ejemplo, digamos, se celebran algunas legislaciones que van hacia allá, también, por ejemplo, en temas de diversidad sexual, pero que no hay una respuesta comunitaria a la violencia, o no hay tampoco un camino de justicia sanadora, ¿no? O de justicia restaurativa, de reparación del daño, etcétera, ¿no? Y pues hay feminismos muy tirados hacia mayores penas, o etcétera, ¿no? Pero ¿quiénes están pensando pues en estas otras respuestas, en estos otros sistemas de justicia comunitarios, etcétera, más allá pues de los sistemas de justicia del Estado? Y pues sí creo que en el feminismo hay un feminismo que está fuertemente posicionado, punitivista, y bueno, para mí sí es importante posicionar estas otras formas de justicia sanadora que creo que no están muy en la discusión pública, a lo mejor, ¿no? Sino que mucha gente quiere penas más altas, etcétera, ¿no? Y no tanto se está pensando como en la implementación, en recursos, y bueno, por ahí. Gracias. Bueno, yo diría que por lo menos desde los espacios en los que yo he estado presente, digamos, o tratado de estar presente, diría que la percepción del sistema de justicia es que es un sistema hecho por hombres, androcéntrico, patriarcal y que permite la impunidad, ¿no? Por lo menos para las mujeres. Porque, o sea, miremos, por ejemplo, quiénes son quienes hacen las leyes. O sea, por eso yo decía que sí tenemos como que estar muy claras siempre de que no es la perspectiva de las mujeres ni la perspectiva feminista la que llega a los espacios de poder donde se toman las decisiones. Y en este caso las decisiones, digamos, jurídicas de las leyes del sistema de justicia no están siendo tomadas por mujeres que son feministas, ¿no? O que tienen en preponderancia una agenda, digamos, de mujeres, ¿no? O una visión o una perspectiva de las mujeres. Es decir, incluso veamos cómo la Suprema Corte y cómo todos estos espacios donde se legislan, la mayoría de las personas que están legislando, legislando, haciendo las leyes, no son mujeres. Y las mujeres que están ahí son mujeres blancas privilegiadas que no incluso comulgan con las propias ideas del feminismo, ¿no? Que muchas veces no solamente no comulgan con ellas, sino que las rechazan, ¿no? Entonces, sí creo que al sistema de justicia mexicano le hace falta mucho. Es decir, ha habido victorias que desde las calles le han sido arrebatadas, ¿no? Al sistema de justicia, pero creo que también hace falta que haya cambios profundos, o sea, que las mujeres que puedan llegar a esos espacios de toma de decisiones sí representen la perspectiva feminista, no solamente de las mujeres, sino feminista, ¿no? Porque sí es importante. O sea, ¿por qué sí es importante hacer la diferencia entre la perspectiva de mujeres y la perspectiva feminista? Porque creo que en el feminismo se construye una conciencia política, que pone un piso político que nos enuncia como víctimas de una cadena de opresiones que es histórica.
Creo que por eso es importante que el feminismo llegue a los lugares de poder donde se toman las decisiones, ¿no? Porque justamente pone el piso político para emancipar a las mujeres que somos víctimas de una serie de formas distintas de violencia y de opresiones y que no estamos dentro de los lugares privilegiados, ¿no? Yo creo que efectivamente el sistema de justicia tiene todavía muchos huecos, también porque las leyes están hechas en función de un documento político como la Constitución política, pero que veamos también, y a lo mejor, bueno, no es el tema a lo mejor de esta mesa, pero también mirar cómo en los procesos históricos importantes de nuestro país y de otros países, me atrevería a decir, pero bueno, hablemos de México, la fuerza de las mujeres, la participación de las mujeres ha sido invisibilizada. Y creo que ha habido una especie de, pues quizá enunciamientos que pueden llegar hasta cierto punto a ser reivindicativos, pero que no son suficientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en los procesos de revolucionarios de independencia o de la revolución se dice las Adelitas, como si el único papel que hubiéramos jugado las mujeres dentro de la Revolución Mexicana hubiera sido el de Adelitas, ¿no? Y cuando entras a la discusión de quiénes eran las Adelitas, tú puedes decir, bueno, a lo mejor quienes no estén en el contexto digan, bueno, sí, las Adelitas son guerrilleras y llevaban su fusil, pero la realidad es que dentro de una narrativa hegemónica del papel de las mujeres en la Revolución Mexicana, por ejemplo, está como las mujeres que cocinaban, que acompañaban a los soldados. Y una parte, o sea, es parcialmente cierto porque, bueno, también fuimos relegadas a esos espacios, pero también la realidad es que había otras mujeres que estaban en el campo de batalla, que había otras mujeres que no han sido nombradas y que financiaban esos procesos revolucionarios, que desde sus ámbitos de incidencia, a lo mejor como parte quizá privilegiada, aristocrática, promovían y divulgaban las propias ideas revolucionarias, ¿no? Y que creo que no son mencionadas tampoco, no son enunciadas. Entonces, miremos también con reservas un documento político tan importante para la sociedad mexicana como la Constitución política, que es un documento que en su propio origen no enuncia a las mujeres, ¿no? Incluso no se relata desde la perspectiva de las mujeres y, o sea, es válido como sociedad mexicana, como país, como humanidad. O sea, yo no digo que no digo que ahora rechacemos todo lo que hay ahí, lo que digo es cuestionémoslo también y provoquemos también que la mirada de las mujeres llegue ahí, ¿no? Bueno, yo también ahora vengo con la cuestión de formación profesional. Yo soy socióloga de profesión. Y además las cuestiones o la forma en la que he aprendido acerca de justicia comunitaria, justicia transicional, el resarcimiento del daño, pues ha sido a partir de las experiencias con las policías comunitarias indígenas en Guerrero, ¿no? Curiosamente esta parte no la aprendí del feminismo, pero la aprendí de ellos y de ellas también, ¿no? Pero lo que me parece interesante de ese caso y lo que también me parece importante plantear ahorita es qué implica tener justicia, qué es la justicia y sobre todo cuál es su papel en torno a la cuestión de las mujeres, ¿no? Y a la cuestión feminista también. La justicia es una condición básica de la vida humana, al final y al cabo. ¿Por qué? Porque tener justicia te lleva a tener seguridad, la seguridad te lleva a poder tener condiciones para construir lazos sociales duraderos, lazos sociales que te permitan ir construyendo más cosas en lo posterior, ¿no? Entonces, esa parte de la justicia es bien importante y por eso también es importante que, como bien han dicho ya antes compañeras, revisar qué tipo de justicia estamos pidiendo, ¿no? El punitivismo realmente es una cadena que genera tensiones, que genera realmente que no permite que otro tipo de relaciones sociales se concatenen, ¿no? O se asienten, ¿no? Y las propuestas por otro tipo de justicias que del resarcimiento del daño, ¿no? De la cuestión de la reconstrucción del lazo social o de la cuestión comunitaria, pues te permiten pensar otras cosas, ¿no? Y de eso se dieron cuenta justo en la montaña, ¿no? Que ahí también pues están sus asegúnes, por supuesto, pero las mujeres también agarraron y dijeron,
dijeron, bueno, entonces como ya tenemos seguridad, nos podemos poner a pensar en otras cosas, podemos comenzar a pensar cómo es que fuimos educadas, qué tipo de salud necesitamos, qué tipo de cosas nos permite organizarnos, pues, ¿no? Pero fue justamente después de que pudieron tener todo un proceso de justicia que les permitió precisamente abrir el panorama, ¿no? Y eso me parece súper importante también dentro de las propuestas que se hacen desde el feminismo. Sí queremos justicia porque es algo importante, porque algo se rompió, pero también queremos que esa justicia nos abra un panorama, ¿no? Nos lleve precisamente a pensar que hay otras formas que no solo son posibles, sino que también las estamos construyendo desde nuestros espacios, ¿no? Y creo que esa parte como socióloga me pareció importante, ¿no? Pues yo aplaudo justo que haya como una diversidad y coincidencias en las posturas. Yo creo que este tema como de justicia siempre nos trae como eso, ¿no? A pensarnos en, no sé, como en distintos campos donde intervenimos, y justo desde ahí yo me posiciono un poco. O sea, a mí me ha hecho mucho ruido, o por ejemplo yo sostengo o coincido un poco más con esta visión transformadora de justicia, ¿no? Con lo que me he venido encontrando en términos teóricos, porque también me parece que las abogadas tienen un muy importante planteamiento en términos de lo punitivo, y me refiero a que, pues sí, o sea, partimos de una estructura que es que a través del castigo pues pareciera que va a dar solución a los problemas, pero también el sistema de justicia no hay sanciones a los agresores, o son pocas, ¿no? O sea, están las mamás afuera de los reclusorios, están ahí, bueno, a nosotras acompañando, por ejemplo, hace unos días estuve acompañando a Roxana, que es una joven que fue violada y que asesina a su agresor cuando se defiende, y que también es una víctima, ¿no? Y el sistema de justicia la está viendo, bueno, pues por fortuna ella ya está llevando su caso fuera de prisión, pero estuvo encerrada. Entonces, a mí me parece que que desde esta visión estatal, podemos enunciarlo como desde una visión punitivista, pero que aún con esas formas sigue castigando a las mujeres, ¿no? Y entonces, y a mí, por ejemplo, algunas dudas que he tenido es de que cuando, bueno, pues salimos en las calles y demás y exigimos justicia, ¿a qué justicia nos referimos, no? Pienso yo, por ejemplo, o acompaño, o me pienso, ¿no? Como en la compañía con las mamás o afuera de estos reclusorios o demás, y ellas están pidiendo que sus agresores estén dentro de la prisión, sí por un tema de castigo y también porque son agresores que cuando hay impunidad vuelven a infringir el delito, ¿no? Bueno, el delito en términos legales, ¿no? O sea, vuelven a violar, vuelven a asesinar, y así hay un montón de casos, ¿no? O sea, tenemos el caso de esta Jung, ¿no? De esta Yang y de esta Campira, ¿no? O sea, que ya tenían a este sujeto identificado, lo dejan afuera y después mata a otra joven, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a mí justo, bueno, o sea, en términos justo, bueno, analíticos y demás y teóricos, o sea, entiendo muy bien, tengo también como mi coincidencia, ¿no? Como teórica o demás, pero creo que, o sea, como en estas experiencias donde se pone el cuerpo, creo que estamos hablando de un sistema de justicia que es patriarcal y si bien es punitivista, sigue buscando las formas de castigar a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejaría yo la reflexión. Lo mío es súper breve, que algo que me llamó mucho la atención de hace poco que estuve con un grupo de buscadoras, de mamás buscadoras, bueno, mamás hermanas, etcétera, y es que una de ellas dijo que ya ni siquiera piden justicia, que lo que piden es paz, y eso se me hizo súper fuerte, ¿no? Y no sé cómo ahí dejarlo como reflexión, solo eso. Sí, justo ayer que estábamos hablando justamente de la cuestión de la política pública y demás, una de las colegas decía que
bueno, que al final la cuestión de la justicia era como bastante diversa, ¿no? Porque, digamos, ella desde su posición decía que había encontrado justicia a través de otros espacios y demás, pero por la parte punitiva, es decir, como que castigar, digamos, al responsable, a ella le parecía importante, porque al final creía que como parte de esa justicia es que esta persona no volviera a cometer un delito así, ¿no? Y que si ella, si estaba en sus manos, digamos, impedirlo y demás, pues ese era un camino, pero justamente nos decía cómo la justicia no solamente, digamos, se ligaba a este espacio o a este proceso, sino también había otros espacios, y justamente me resuena mucho con algo que dijo Paloma y que no se me va a olvidar, como esta cuestión de armonizar los procesos, ¿no? De que justamente la construcción de justicia o la búsqueda de justicia tiene varios caminos y esta cuestión es uno de ellos, ¿no? Y coincido mucho con Pamela, con esta cuestión de que al final, digamos, esta búsqueda de justicia y demás la estamos buscando a través de mecanismos que son patriarcales y que por lo tanto de alguna manera van a volver a reproducir o van a buscar la manera de hacer nuevas violencias, ¿no? O sea, no nos basta con que tengamos una ley, por ejemplo, en el aborto, si tenemos a gente que justamente quien legisla o quien imparte son hombres sin ningún interés, sin ninguna profesionalización, y que encima, si hay mujeres, pues tampoco les importa por las miles de razones que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que quizás el reto estaría justamente buscar otros mecanismos o otras vías que no sean las patriarcales, ¿no? Porque creo que al final se van a seguir reproduciendo, construyendo otras violencias, ¿no? Y el tema del aborto. Bueno, a mí sí me gustaría como afinar una cosa, y es la cuestión de la impunidad. La impunidad es una práctica, ¿no? Y no es cualquier práctica, la impunidad es una práctica política, ni siquiera es una práctica legal, ¿no? Entonces, sí, en efecto, el sistema judicial es terrible, no lo podemos defender, se tiene que volver a replantear, y algo que ya habíamos quizá en algún otro momento conversado en otros espacios con otras compañeras, es que ese sistema que es impune, que tiene esas prácticas políticas de impunidad, que tiene un sistema judicial que es patriarcal, es la columna vertebral del Estado, y que la tirada tiene que ser a despatriarcalizar el Estado, ¿no? Y despatriarcalizar el Estado implica ya precisamente repensar todo por completo, porque el Estado es una relación social, y es la relación social más grande que ha inventado el ser humano, ¿no? La más grande. Entonces, esa parte de que sí, lo entiendo, ¿no? Esa parte de que es que en sí quiero que esté en la cárcel porque va a reincidir, implica muchísimo la cuestión de la impunidad, y la impunidad es una práctica política, ¿no? Y esa parte es bien fuerte, ¿no? Es quizá la parte más fuerte, y quizá la parte en la que ya implica que no solamente lo podemos pensar entre feministas, sino que ya hay que empezar a abrir el espectro de las personas que tienen que pensar esa parte también, ¿no? Y eso también es fuerte, ¿no? Es como cómo le hacemos para ir abriendo como el espacio de la discusión, los canales de la discusión, ¿no? Incluso, pues, como dices, ¿no? Pues ya lo teórico se nos escapa o nos queda chiquito, porque justo también es abrir esa parte, ¿no? Y creo que eso me parece bien importante de revisar estas posturas diversas, ¿no? Creo que esa es la parte. Y es la parte más locota, porque es lo que nos queda en la parte, en la nuca paseando, ¿no? El pensamiento. Claro, pues como decíamos, pues sí, no podemos resolverlo todo, pero sí podemos empezar a cartografiar todo, como decían las geofeministas. Justo, sumando a lo que dices, por eso es importantísimo siempre reunirnos priorizando la agenda de mujeres. También lo hemos venido platicando estos días. El feminismo abraza las luchas, ¿cuáles? Todas, pero la nuestra no puede quedar atrás. Y es otra vez, ¿no? En esto, hoy el aborto, saber que sí se marcha por una legalización, gratuidad, seguridad, ¿y qué más? ¿No? Ahora los que ya la tenemos, ¿cómo lo queremos?
Y hablando de nuestras experiencias, pues queremos que una enfermera, bueno, que el policía me reciba con dignidad, que no me tarden en la fila, que la enfermera no me ponga en un cuarto, que si me estoy desangrando no me digan, pues, ¿qué hiciste?, ¿no? Y aún pariendo, ¿no? Si esto es abortando, pariendo, ay, señora, no grite, etcétera, ¿no? Esas allá también, o sea, desde allá viene el tema de justicia. Y es todo es mover todas las instituciones mirando nuestra agenda. ¿Y por qué? Dirías, porque es de las mujeres y hay niños, ya vamos a escuchar a esos que son universalistas, ¿no? Si somos todos humanos, ¿no? O los hombres también sufren y estas cosas, pues porque somos si somos el objeto del feminismo, también somos el objeto de represión del patriarcado, ¿no? Y somos las que padecemos la injusticia del patriarcado. Entonces, hay que entrarle con todo a ello. Bueno, ahora que Pilar nos compartía lo de las policías comunitarias en Guerrero, hace un par de semanas nos visitó un compañero del CIPOG-EZ, parte de las policías comunitarias de las comunidades mixtecas. Y entonces, pues nos dio una clase de economía política, básicamente, ¿no? Contándonos la problemática de su comunidad y cómo están, pues, entre los grupos paramilitares, narcoparamilitares y la Guardia Nacional, ¿no? Y el Ejército. Y entonces algo que él repetía constantemente es que no se nos olvide que el Estado es capitalista, es decir, hay un fundamento económico, político en esta administración de la justicia, y que entonces, o sea, ya desde la palabra, ¿no? Administrar la justicia. Y a lo mejor es algo también que tendremos que tomar muy en cuenta, ¿no? Que cuando nos estamos acercando a las formas estatales, nos estamos acercando a las formas económicas del capitalismo. Y saber que entonces por eso es también un objeto de mercado, ¿no? Y que el Estado nunca va a ceder a su principal interés, que es mantenerse tal como está, ¿no? Entonces, ayer hablamos, bueno, las políticas públicas son como paliativos, es porque estamos ahí, y es una especie de regeneración también, por supuesto que a partir de las luchas, pero también es una especie como de autoinmunidad, ¿no? Y en este sentido, pues, saber que ese superpoder autoinmune en este caso es un refuerzo también para seguir replicando los sistemas capitalistas, ¿no? Y los sistemas, por supuesto, coloniales, y por supuesto los sistemas que promueven la racialización y demás, ¿no? Hablamos de, bueno, quienes están en la cárcel, las cárceles están profundamente racializadas, ¿no? Entonces, bueno, también era algo que yo decía, bueno, pues este cuate, ¿no? Este compa nos vino a dar una clase de economía política que creo que también nosotras como feministas debemos acercarnos a esos grupos que en realidad pues a lo mejor no se asumen propiamente como feministas, pero que nosotras desde nuestra postura feminista podemos escuchar su discurso político y entonces apropiárnoslo y traducirlo a nuestros ejercicios, ¿no? A nuestros ejercicios políticos y feministas. Bueno, eso era lo que quería decir. Sí, bueno, respecto a las últimas participaciones de mis compañeras, creo que me quedan como varios elementos para la reflexión que creo que son importantes, ¿no? Primero, respecto a esto que comentaba la compañera de cómo el Estado, digamos, es una estructura enorme que tenemos que despatriarcalizar. Yo tuve la oportunidad de convivir en una experiencia internacional de formación política con compas de varios países, ¿no? Y entonces yo hablaba con una compa de Argentina y entonces ella me decía que para ellos todo el tema del lenguaje incluyente o no excluyente y demás, había sido como todo una proeza, pero una gran victoria, digamos, sobre todo en la Argentina, que es un país sumamente conservador y demás, ¿no? Y entonces ella me decía, pero creo que ella me decía que si ha sido posible, digamos, como
que en Argentina se logren como ciertas reformas, digamos, también culturales, ha sido por el empuje de los compas más jóvenes, ¿no? O sea, porque son estas personas, estas juventudes deconstruidas, feministas, las que están educando a sus padres, por ejemplo, ¿no? O a sus madres, que son quienes están haciendo las leyes, ¿no? Entonces, por eso creo que yo retomaba un poco la importancia del debate que teníamos el lunes, ¿no? De cómo tenemos que invitar a las juventudes a que sí, o sea, está bien que estén en el espectro del activismo sociodigital, pero estar en las calles también es importante, ¿no? O sea, es importante hacer la lucha también en esos espacios, y no solamente en lo colectivo o en lo masivo o en lo público, sino también desde los ámbitos más íntimos de convivencia, que es con la familia, ¿no? O sea, es deconstruyendo también a nuestras madres y a nuestros padres como podemos lograr la despatriarcalización, la descolonización de pues las instituciones que hasta ahora nos rigen en la vida pública, ¿no? Y por otra parte, creo que es también como súper importante poder como estar siempre como muy atentas al tema. Yo lo decía un poco como en el tema de las reacciones patriarcales, ¿no? Porque el capitalismo, igual que el patriarcado, son sistemas de opresión y de dominación que se reinventan para subsistir, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me quedaba muy claro, yo leía un artículo de una periodista española que hablaba sobre la liberación sexual de las mujeres en los años 60, ¿no? Y entonces ella hacía como toda una exposición que me pareció muy lúcida, posteriormente espero poder compartírselas, pero justamente decía cómo las revistas de la moda, por ejemplo, que son como este mecanismo de comunicación capitalista que se encargan de frivolizar, digamos, y de homogenizar la mirada en torno a muchos aspectos, a la belleza, por ejemplo, y entre otras cosas a la vida de las mujeres. En los años 60 fue la encargada de llevar el mensaje de una nueva liberación de las mujeres. O sea, había una lucha genuina en los 60 por la liberación sexual de las mujeres que venía desde las calles, que venía desde el feminismo, que venía desde las mujeres en resistencia y en lucha, ¿no? Pero cómo ese discurso que es legítimo y que es genuino se retoma por las herramientas del capitalismo y del patriarcado para frivolizarse y volverse una herramienta que permita su propia subsistencia. Y entonces ahora el capitalismo ya no es patriarcal porque permite que las mujeres salgan en las portadas de revistas semidesnudas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por eso digo, o sea, es que tenemos que estar como muy atentas a las reacciones patriarcales, que son las reacciones del capitalismo también, ¿no? Porque finalmente son una relación que se hermana, el capitalismo se hermana con el patriarcado, y por eso yo decía que no puede existir una lucha feminista sin que esta sea anticapitalista, ¿no? Porque al final son sistemas de opresión y de dominación que se van a transformar, que van a hacerse metamorfosis para adaptarse para su propia subsistencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, otra lucha, otra victoria que les fue arrebatado al Estado puede llegar a ser la cuota obligatoria de género, por ejemplo, en las cámaras, ¿no? Pero cómo ese propio sistema patriarcal desde las instituciones se adapta para subsistir, y entonces, ok, sí hay cuota de género, pero entonces tú, mujer, que eres como la que ¿cómo se le llama? O sea, que está como la candidatura, quien la preside y una suplencia, ¿no? Entonces tú, mujer, que presides esa candidatura, llegas, y entonces eso nos garantiza como partido una representatividad en cuota de género. No estamos rompiendo la ley, pero 3 meses después renuncias y tienes las cámaras llenas de hombres, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de huecos son las reacciones patriarcales a las que tenemos que estar siempre súper atentas y pues, no sé, abolirlas finalmente, ¿no? Desde cualquier espacio que podamos, sea público, privado, chiquito, grande o como sea, ¿no? Y ya. Igual no es metamorfosis, es camuflaje, ¿no? Porque ojalá fuera metamorfosis, volaríamos, seríamos hartas, Mari, pero creo que es más camuflaje en lo que hay que estar pendientes, alertas.
justo en sintonía con lo que dice Pame, que no nos quede duda que el capitalismo se va a apropiar de una u otra forma de las luchas, ¿no? Y por ejemplo, me recuerda mucho en cómo el 8M, de pronto el día de conmemoración de la mujer, se ha convertido como en una especie mercantil tremendo, ¿no? Por ejemplo, este año justamente, pues los años anteriores por pandemia, pues yo no había visitado como muchas tiendas de ropa, pero por cuestiones de la vida tuve que ir antes del 8M y era impresionante ver así ropa morada, ¿no? Alusiva al 8M, ¿no? Y por ejemplo, digamos en los comerciales y demás, también con esta idea del body positive, ¿no? Como que ahora ya aparecen mujeres como ya no delgadas, ¿no? Sino ya con cuerpos, digamos, más voluminosos y demás, y pareciera entonces que sí nos están dando, digamos, entrada, porque ya hay otras formas de mujeres que estamos viendo en estos espacios donde la cuestión de la belleza, digamos, era como unilateral, ¿no? Pero en realidad, si ponemos atención, justamente las mujeres que siguen apareciendo ahí llevan un conjunto de elementos que arrasan todavía de esta hegemonía de belleza, ¿no? Pero sí creo que hay muchos paliativos ahí que de pronto nos confunden, ¿no? O el 8M como también y lo digo lo del 8M porque creo que es de las cuestiones que ya se como mercantilizó muchísimo, ¿no? Como de pronto que los jefes y demás le den el día a las colegas y pareciera entonces que, no, sí hay un apoyo, ¿no? Claro, ¿no? Y justamente es que estar todo el tiempo como bien dices, ¿no? Como alerta a todas estas señales que en realidad siguen reconstruyendo y retejiendo justamente en las violencias, ¿no? Bueno, de esta pregunta sobre justicia, con lo que personalmente me quedo y que quiero compartir con ustedes es la diversidad que hay de justicia fuera de las instituciones, ¿no? Más allá de los señalamientos que podemos hacer sobre las estructuras institucionales, patriarcales, capitalistas y cómo bajan, es todos estos mecanismos que han nacido desde las colectivas feministas, desde mujeres, para hacer el quite fuera de estas instituciones, fuera de estos aparatos y para poder propiciar un poco de justicia diferente a la que estamos acostumbradas desde las institucionalidades, ¿no? Como se mencionaba en la justicia sanadora, restaurativa, la reparación del daño, ¿no? Que esto no nace de las instituciones, también son como propuestas que tienen que se empujan desde la sociedad, ¿no? Y con lo que cerraría esta pregunta es con se pide paz, ¿no? La siguiente pregunta la voy a juntar por las dos siguientes, porque ya vimos en la primera más o menos sobre qué era la democracia, ¿no? 10 minutos. Bueno, va a ser súper rapidísimo porque nos quedan 10 minutos, ¿no? Ajá. Un poquito nada más. Con la del cierre sale. Sí, de hecho, estos eran se los vamos a pasar a las colectivas con madres que tejen. Sí, vamos a hacer también de esas. Ajá. Sí, mañana. Mañana esperamos que el trópico sea más amable con nosotros y podamos hacerlo. Sí. Sí. No, no está bien. Sí, ok. Bueno, la última pregunta, la pregunta del cierre sería: ¿cuáles son los legados de las luchas feministas para la democracia, la política y lo social en México? Las sufragistas infartarían en un primer momento al escucharnos decir que somos las enemigas de esto a lo que quisimos participar, ¿no? Pues porque empezamos a tener propiedad, dejamos de ser del marido, ¿no? Entiendo quizá la contradicción interna que tenemos todas porque decimos que ni del marido, ni del Estado, ¿no? Ni del patrón, pero pues, sí,
Sí, pero hablando como de, son las sentencias que se gritan, ¿no? De manera, y quizá también tendríamos que reflexionar sobre nuestras sentencias y estos diversos feminismos cuando salimos a enunciarnos, ¿no? Que además que es precioso, es tan transversal el asunto que hacemos feminismo desde la geografía, ¿no? Hacemos feminismo en las ciencias, hacemos feminismo en el arte, hacemos feminismo en la comunidad, desde la maternidad, etcétera. Pero bueno, creo que el legado más fuerte es sin duda el irnos apropiando de todos los espacios, ese posible o eso que te hace avanzar siempre. Incluso hace poco en un seminario de quién escribe la historia de los feminismos, o sea, quién escribe sobre feminismo, o quién nos habla de la historia de las mujeres, y de cuál historia de cuáles mujeres, y quién enuncia a qué mujeres son las que nos dan un legado, ¿no? Y después descubres que desde el occidente, pero entonces nos empezamos a apropiar que también en nuestros territorios, origen, ya había estas prácticas que ahora les llamamos así, legados pues todos, la lucha en sí, ¿no? En temas de justicia, bueno, ya podemos hablar sobre la evolución de las leyes, las que dieron su vida, pero está todo ese anonimato detrás. Y el feminismo también debe reconocer que si justo las Adelitas jugaron un papel importante, hubo quien ideó, ¿no? Y que nos han dicho que se llama Josefa Ortiz, quién sabe si era, pero al menos la chava corrió y les dijo, échenle ganas porque ahí viene, ¿no? Y quizá tendríamos que decir viva o sea, hasta cuando decimos la madre patria, ¿no? O sea, sí o no. No sé si el Día de las Madres, ¿qué significa, no? O viva la madre que me parió, ¿no? O sea, son tantas cosas que nos han legado. Esto es la manera de la poesía o en la manera de lo que está ahí impreso en nuestro aroma, en nuestro ambiente, en esa sustancia que quizá no podemos definir, pero que nos conmueve, que nos ayuda. Una señora Marisela que fue asesinada, ¿no? En justicia por su hija, pues su legado es la digna lucha, ¿no? Una Buendía que estudió para ser abogada y está viva, ¿no? O sea, tenemos un legado además vivo. Y estudió Derecho para defender a su hija y aún no alcanza la justicia para la agresión punitiva, ¿no? Pero ya es alguien que no se nos va a borrar de nuestra mente y no está en el imaginario, simplemente no se nos va a borrar. Y que sabemos que si decimos nuestros nombres de manera genérica, Lupe, Misaira, Erika, Ingrid, Tania, Paola, ¿no? Nos enunciamos todas. Eso me quedó como en la parte general. Hay cosas que puntualizar. No sé si quieres entrarle ahí al... No, bueno, yo quería hacer como un comentario. Bueno, más bien, no es un comentario, es como algo para la reflexión, ¿no? Creo que es importante, bueno, yo me posiciono un poco más afín hacia el feminismo radical y en algún momento una profesora nos decía, las radicales cuestionan todo, o sea, nunca intentes estar de acuerdo porque ellas todo van a encontrar algo. Entonces, en este sentido yo querría poner un poco para la reflexión más que para otra cosa. En realidad nos estamos apropiando de los espacios o nos los está cediendo el Estado, porque hablando de cómo el capital y el Estado y el patriarcado, más bien el Estado y el capitalismo se reinventan, el movimiento feminista tiene una fuerza que es evidente, ¿no? O sea, creo que ahorita estamos teniendo como un auge muy, muy importante y es muy importante ver, hace rato lo mencionaba Pamela, sobre las cuotas de género. Eso en realidad es una medida de apaciguarnos, de decir ahí están, ¿no? O sea, yo no porque esté mal que hayan mujeres representando, pero porque las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres de representarnos en cualquier espacio. No debiéramos esperar cubrir solamente una cuota de género. Si hay una Cámara de Diputados entera de diputadas, entera de mujeres, qué bueno, porque nos lo ganamos, porque podemos, porque tenemos la capacidad. No porque digan, bueno, miren, ya, vamos a darles chances 50 y 50. A eso me refiero con que hay que cuestionar todo.
Y efectivamente, o sea, cuando nosotros nos plantamos ante el mundo como soy feminista, yo vengo esto y de aquí no me muevo, y de aquí no me quitas. Eso es, o sea, lo que quiero decir es que entendamos también que hay muchas medidas que el Estado toma, lo que decían hace rato de las políticas públicas, que son medidas paliativas, pero también de apaciguamiento. No con un interés sincero de modificar algo. Y eso el Estado lo hace mucho. Tenemos un Estado paternalista, se los digo, o sea, yo desafortunadamente lo he vivido de primera mano. He visto cómo se supone que tienes un espacio que al último no importa de nada, no cuentas para nada, porque el que importa de verdad es el de allá, el del dinero, el de... ¿Me explico? Entonces, por eso digo que también hay que ser muy conscientes de que hay veces que lo que nos dan es nada más para mantenernos tranquilas. Y lo que menos tenemos que hacer es estar tranquilas. Porque ya que nos dieron una cosa, está bien, órale, vamos a aprovecharlo. Y vamos a sacar lo mayor que podamos, lo más que podamos de esos espacios que sí nos ganamos, pero no es que no nos los den, es que no creo que siempre nos los estén dando con un convencimiento sincero de que algo genuino, exacto, de que algo va a modificar. Creo que en gran medida, muchas de las, no muchas, pero hay cosas, hay espacios, hay acciones que toma, por ejemplo, esta cosa que se vuelve como muy, pues, hasta no, como banal, como muy superfluo, ¿no? O sea, es el día contra el cáncer de mama y todos con su listón rosa, ¿no? O, por ejemplo, ahora en lo de el 8 de marzo salen todos de morado, ¿no? Y entonces yo digo, exacto, por ejemplo, se frivoliza, lo vuelven frívolo, lo vuelven banal. Y si nosotros, ay, sí, es que ya, mira, cómo sí nos representan. No nos representan. A veces nos dan literal a tole con el dedo. Y a lo mejor no las que estamos aquí, perdonen si utilizo expresiones coloquiales, pero creo que es la forma más sencilla de que se entienda, de expresarlo y además que se entienda. Si nosotros nos quedamos únicamente con eso, pues vamos a seguir teniendo lo mismo, vamos a seguir estando así como, insisto, a lo mejor no somos las que estamos aquí presentes, pero allá afuera estoy segura que hay mujeres que ven a la América con las letras del rosa y dicen, ay, sí piensan en nosotros, porque lo vemos en todos lados y finalmente, a lo mejor aquí nosotras tenemos ya la capacidad de entender y de ver y de analizar y decir, pues eso no sirve de nada. O sea, la verdad es que ¿cuánto le podrá aportar el América a las fundaciones contra el cáncer de mama o a los hospitales? No lo sé, pero la verdad no creo que sea mucho. O cuánto en verdad hacen los políticos. La diferencia abismal de salarios entre las chavas que juegan al mismo nivel, o sea, en la misma exigencia, y que ganan, que es lo peor, no van a hacer ahí el ridículo a quedar en cuartos de final o no sé en cuál es la que se quedan, en la primera fase, ahí siempre va en México. Y entonces, pero hay gente que piensa que ya con eso, o sea, ya tienen su selección, ay mira, sí nos representan, no, o sea, y nosotros creo que salir de estos espacios a despertar la conciencia y a decir, pues no, o sea, también abramos los ojos, entendamos que esta discusión aquí a lo mejor la tenemos, pero hay que aterrizarla con la gente, lo que decían hace rato es muy importante, esto que sacamos, esto que concluimos aquí, hay que llevarlo a la calle, la gente lo tiene que entender y hay que entender también que el Estado es muy mañoso, así, el Estado, el patriarcado, la institución patriarcal machista se encarga de mantenernos como calmaditas. Entonces, calmadita, o sea, y nos van dando pequeños espacios, así como para que medio se sientan que sí gobiernan, pero luego no. Y entonces, bueno, vamos a dividir la Cámara de Diputados, pero si renuncian no pasa. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo, no es que no ganemos espacios, es que también hay que entender cuántos de esos espacios los ganamos y cuántos nos los ceden. Y entonces nosotras tenemos que llegar y literal irrumpir. Y hay que hacer nuestros esos espacios, no nada más hay que ocuparlos, hay que hacerlos nuestros, hay que adueñarnos de todo lo que el Estado nos da, poquito, mucho, lo que sea, y hay que convertirlo, y hay que hacer que eso que tenemos en verdad se traduzca en como mejoras pues para las mujeres, para la conciencia, para el discurso y para la lucha feminista.
¿qué abona la justicia? ¿O qué ha abonado el feminismo a la justicia? Esta es la pregunta. ¿Qué ha abonado el feminismo a la justicia? Pues esta inconformidad constante, ¿no? Y esta manera de protesta constante, diversa, otras maneras de hacer justicia, ¿no? Y también ¿qué ha abonado? Si no sé si a la justicia institucional, es la pregunta, o a la justicia en general, ¿no? Pues el hecho de expresarnos, los tendederos, una fiscalía de feminicidios, todo lo que podamos contar a lo que nosotras hemos abonado, a la evolución de las leyes, el ILE, la paridad, el derecho a decidir, ¿cómo se llama? El reconocimiento de una mejora de salarios, ¿no? O sea, yo puedo ganar igual que tú, compa. ¿No? La paridad salarial, ¿no? Esto que todavía falta evolucionar, incluso, fíjate qué generosas. Hemos dicho este rollo de los cuidados, y el cuidado es para todos, o sea, también visibilizar el tema de los cuidados, que es base de todo lo que puede quizá darnos esta autoridad de justicia, o la parte preventiva para no tener que llegar a esa exigencia, porque o sea, sigue habiendo impunidad, ¿no? Quizá tratando el tema de los cuidados podemos revertir muchas cosas, y va para largo plazo, ¿no? Porque apenas le estamos poniendo un nombre. Entonces, el feminismo, pues que le ha dado otra mirada, y decirles que estamos aquí, que no nos movemos, que sí, somos un feminismo radical porque necesitamos cambiarlo todo de raíz, y que a pesar de que quizá la derecha pueda estar en contra, o está en contra, no quizá, está en contra, pero cuando una mujer no se asuma feminista, vamos a estar las feministas para ella. Y que en el feminismo cabemos todos, y todas, y todes, ¿no? Pero hemos dado mucho, y nos vuelvo a invitar a que retornemos hacia nosotras, a nuestra agenda, a no dejarnos invisibilizar, a pronunciarnos, a marchar, a cantar, a bordar, a tejer redes, a irnos profesionalizando, porque quizá dices, ¿a qué acudes a este espacio? ¿No? Ayer alguien nos interpelaba, este espacio institucional, Puedo casi asegurarles que todas queremos irnos, no es una cuestión vana de aprender, es que quiero aprender más, porque de todas aprendemos, o sea, el conocimiento no viene de la academia, viene más de la comunidad, o solamente de ahí, ¿no? Pero, y ahorita a esta reflexión que tú nos mandas, o nos dices, hey, pues, ¿a quién le estamos, todo esto que estamos aquí choreando, ¿a dónde se va? Y si se va a ir para un lugar o se va para algo, pues que también nos sirva a nosotras. Y entonces decir que de aquí salimos con una red, con un pronunciamiento el día de mañana, que no solo nos venimos aquí a parlotear como si fuera nuestra terapia, y que también es terapéutico, claro que sí, el reabrazarnos, ¿no? El mirarnos, el reconocernos, el sabernos que somos más así en el mundo, ¿no? Y que en Tláhuac, y que en Xochimilco, y que en Tlatelolco, y que en Indios Verdes, y que en el Poli, que en la UNAM, que en la casa estamos todas pensando, cuestionándonos esto, ¿no? Y que tenemos con quién, pero quizás salir de aquí con un compromiso, porque eso es el feminismo para temas de justicia, lo politiza, lo problematiza, lo radicaliza y se apropia. Pues apropiémonos de esto. Gracias. Avisos parroquiales nada más. Avisos parroquiales. Con el Zoom le pueden poner. Muchas gracias. Gracias. Avisos parroquiales. Acá afuera tenemos la mesa, que es como para las firmas y todo eso. Entonces les invitamos a que dejen un mensaje justo en la mesa, porque es un mensaje para el PUEX, ¿no? Es un mensaje que se va a quedar también para pues todos nuestros compañeros que nos han ayudado en los días anteriores. Ahí tenemos al compañero Pablo, que nos ha ayudado aquí. Muchas gracias, compañero. Al compañero Mijael, que está allá atrás, ayudándonos también, y a la compañera Natalia, que también ha estado allá abajo y a Natalie, les juramos que así sucedió. No las escogimos por sus nombres. Eso, ¿no? Por un lado.
por el otro lado, para nuestra transmisión en redes, vamos a hacer más bien, estamos grabando y más bien vamos a hacer como quien dice la edición. Entonces, si alguien quiere que le pongamos Photoshop, si alguien quiere el filtro de Instagram, por favor háganoslo saber. Pero pues también si hay por ahí 2 que 3 cosas que les gustaría, como quien dice, afinar, por ejemplo, en las relatorías, pues nos dice también. De todos modos, nosotras vamos a, entre el equipo de trabajo, vamos a armar la comisión de la relatoría, vamos a armar las relatorias y se las vamos a mandar a cada una de ustedes para que, vaya, les den su visto bueno y digan, pues a mí me gustaría ampliar esta idea, ¿no? Te mando esto para que ampliemos esta idea, por ejemplo, ¿no? Pero todo para que ustedes les vayan para que se vaya a la comisión de la relatoría y ustedes también estén, como quien dice, al tanto, ¿no?